Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a empezar con el tema de la inmunidad, que es el tema 15 de biología, que es un tema bastante sencillo, pero es un poco extenso. Bueno, primero vamos a comenzar con qué es. Bueno, la inmunidad es un estado de resistencia del organismo frente a enfermedades infecciosas que estas van a estar provocadas por un agente patógeno sobre el que va a actuar el sistema inmunitario. Ahora vamos a ir desglosando esta definición para que lo podamos entender todo mejor. ¿Qué es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario va a ser un conjunto de órganos, de células, de moléculas que van a estar dispersas por todo nuestro cuerpo y que van a ser los responsables de la defensa frente pues, a cualquier patógeno o algún agente extraño que venga del exterior o incluso del interior. Y a esto se le va a producir una respuesta inmunitaria, o sea, nuestro sistema inmunitario va a generar una respuesta inmunitaria, que va a ser una respuesta coordinada global, mediante la cual el organismo se va a oponer a determinadas sustancias reconocidas como extrañas. Estas sustancias que van a ser reconocidas como extrañas se van a llamar antígenos y van a producir unas sustancias específicas para su defensa que se van a llamar anticuerpos. Bueno, pero ¿qué tipos de respuestas inmunitarias no podemos encontrar? Pues principalmente dos, la primaria y la secundaria. En la primaria veremos que va a ser un primer contacto con un antígeno, o sea, por primera vez, ¿vale? En el que, pues principalmente van a actuar los linfocitos B. Va a tener una duración más lenta, van a actuar principalmente los anticuerpos IgM y IgG en pequeña cantidad y después pasamos a la secundaria, que cuando ya se ha producido previamente un contacto anterior con este antígeno o con este cuerpo extraño, van a actuar los linfocitos B de memoria y es más rápida, mucho más eficaz y más duradera y van a actuar los mismos anticuerpos pero de una forma más masiva. A ver, vamos a explicar esto con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, he cogido el COVID por primera vez en mi vida, voy a tener una respuesta inmunitaria primaria en el que mi cuerpo pues no ha tenido un contacto anterior, por tanto mis linfocitos B son los primeros que van a ir que van a reconocerlo, ¿no? Que van a actuar. Y además mis anticuerpos IgM y IgG, al no saber qué es este antígeno, van a ir en bastante pequeña cantidad. Sin embargo, si yo ahora vuelvo a pasar el COVID por segunda vez, se han provocado linfocitos B de memoria. ¿Qué significa estos linfocitos B de memoria? Que al yo haber pasado ya la enfermedad, mis linfocitos B, cuando ese antígeno vuelve a entrar en mi cuerpo, ya lo conocen. Ya son capaces y ya saben cómo destruirlo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, estos linfocitos de memoria, que son evidentemente mucho más eficaces, ¿vale? Va a hacer que esta respuesta inmunitaria sea más rápida, sea más duradera con el tiempo y que los anticuerpos, que serán de nuevo los IgM y los IgG, van a actuar en cantidades más grandes. Bueno, ¿y cuál va a ser la respuesta inmunitaria específica? Pues tendremos dos, la humoral y la celular. La humoral va a ser la cual van a intervenir los linfocitos B y T, van a producir anticuerpos y no van a destruir células. Sin embargo, la respuesta inmunitaria celular solo van a intervenir los linfocitos T, no van a producir anticuerpos y esta respuesta inmunitaria va a destruir estas células infectadas con unas proteínas que se llaman perforinas, o sea que van a perforar la membrana o bien van a inducir al suicidio de estas células infectadas. Esta es bastante divertida de ver, la verdad. Bueno, ¿y la respuesta o la inmunidad celular? ¿Qué pasos, por decirlo así, vamos a seguir? Bueno, el primero va a ser la presentación del linfocito T, una célula presentadora cancerosa o infectada por un virus X va a presentar un antígeno a un linfocito T. Segundo paso, la presentación. La presentación va a consistir en la unión del MCH de la célula presentadora con el receptor del linfocito T. Después, este linfocito T se va a activar. Al unirse este linfocito, este se activa. Entonces va a producir esta proteína que es la perforina y va a perforar a la célula infectada y la va a destruir. Y finalmente el linfocito T pues va a quedar libre para seguir actuando con otras células infectadas. Bueno, pero
Antes de ver todo esto de las respuestas inmunitarias, tendremos que saber primero qué puede ser un antígeno, qué no es un antígeno, es bueno, es malo, de qué se forma, etc. Bueno, pues vamos a ello. Los antígenos van a ser cualquier molécula extraña al organismo que vaya a ser capaz de desencadenar esta respuesta inmunitaria específica para neutralizarlo. Va a estar compuesto principalmente de cualquier cosa. Como es un concepto bastante amplio, podemos decir que su composición química se basa en que pues, son muy variables y que son sustancias heterogéneas. ¿Y qué se va a generar gracias a los antígenos? Los anticuerpos, que no son más que glicoproteínas globulares del tipo inmunoglobulinas y que va a estar formada por los linfocitos B maduros o por las células plasmáticas, que van a ser tipos de glóbulos blancos. ¿Qué función tienen los anticuerpos? Pues unirse a los antígenos y que sean específicos para ellos. Mira, aquí podríamos ver la estructura de un anticuerpo. Vamos a encontrar estas dos patitas. Aquí encontraríamos su unión, que esto se va a llamar región variable y esta va a ser la región constante. Estas dos patitas principales se van a llamar cadenas pesadas y las de arriba se llaman cadenas ligeras. ¿Qué tipos de anticuerpos van a generar nuestro cuerpo? Pues mira, hay unos cuantos de tipos, pero los más importantes a mi parecer son los IgM, los voy a ir subrayando, los IgM, los IgG y los IgE, pero igualmente los vamos a ver todos. Los IgM os sonarán bastante por los test COVID. A ver, los IgM son los primeros que aparecen ante los antígenos, son los primeros que se segregan. Se genera principalmente en la respuesta primaria, aunque también hemos visto que se puede llegar a generar en la respuesta secundaria, y se encuentran en las membranas de los linfocitos. Después estaría el IgG, que estos van a ser congénitos, o sea, este nos lo va a pasar nuestra madre por la placenta y van a aparecer en gran cantidad en las respuestas secundarias. Se van a encontrar en la sangre y en la leche materna. Después van a estar los IgA, que van a aparecer en las secreciones de las mucosas, las lágrimas, las vías respiratorias, etc. Los IgE, que van a intervenir en fenómenos alérgicos y se van a encontrar principalmente en la piel. Y finalmente los IgD, que van a estimular los linfocitos B a producir anticuerpos y que estos pues, se encuentran en los linfocitos B. Allí hay algunos dibujos, por ejemplo el IgM, que hemos dicho que es el primero que se genera, el IgG, que es aquel que se genera bastante en la respuesta secundaria, el IgA y el IgE, que es el de las reacciones alérgicas y de la hipersensibilidad, que ahora la veremos. Bueno, pero ¿qué tipo de reacciones podemos tener con los antígenos anticuerpos? Pues principalmente hay 4 y todos son igual de importantes. Encontraríamos en primer lugar la precipitación, en el que los anticuerpos se van a unir a los antígenos formando macromoléculas, o sea, formando moléculas grandes, muy pesadas y que finalmente pues, van a precipitar. Después vamos a tener la aglutinación, que un mismo anticuerpo se va a unir a varios antígenos a la vez formando un agregado de células. Después estaría la neutralización, en el que si el antígeno es una sustancia tóxica, el anticuerpo lo va a neutralizar, o sea, va a hacer que deje de funcionar, ¿vale? Este antígeno. Y finalmente la opsonización, en el que muchos anticuerpos se van a unir a un antígeno para que fácilmente sea reconocido por el macrófago y el macrófago lo ingiera por un proceso de endocitosis. Este es quizá el que más claro se ve. Bueno, ¿qué mecanismos de defensa orgánicas tenemos? Pues tenemos los mecanismos inespecíficos y los mecanismos específicos. El mecanismo de defensa específico va a aparecer después de alguna infección o de alguna enfermedad y solo va a actuar sobre determinados organismos. Estos se van a utilizar principalmente en las células específicas como por ejemplo los linfocitos. Esto que vemos aquí es un linfocito B. ¿Y cuáles son los inespecíficos? Estos van a estar siempre presentes y van a actuar sobre cualquier microorganismo y se van a utilizar en barreras primarias y secundarias. Las barreras primarias, por lógica, las podemos ir sacando, que va a ser por la piel, en los animales, las escamas, las plumas, etc. Y las barreras secundarias van a ser células y moléculas inespecíficas. ¿Qué moléculas van a actuar en realidad en la barrera secundaria? Pues vamos a decir 4. El primero va a ser
el interferón, que es una molécula antivírica que impide que los virus se repliquen. Esto es una molécula que hace que los virus no se puedan reproducir. Después estaría el sistema de complementos. Es que las proteínas hacen estallar a las células marcadas por anticuerpos. Esto lo vimos antes con el tema de la perforina. Las interleucinas, que van a ser mensajeros químicos entre glóbulos blancos para agilizar el proceso. Y después la proteína del complejo mayor, en la que presentan células infectadas a los linfocitos que vayan a actuar y van a permitir reconocer las células como propias o no. Esto es como si fuera algo así como un policía, ¿no? Que este policía, que va a ser la proteína del complejo mayor, ha cogido a alguien sospechoso, entonces ahora lo vamos a presentar a un linfocito B, que yo qué sé, pues vamos a decir que si es de la policía, pues es un general, ¿no? Va a presentar a esta persona sospechosa a este general y este general va a decir si esta persona es peligrosa o no es peligrosa. Pues pasa básicamente eso. Vale, cambiamos totalmente de tercio y nos vamos a las vacunas y los sueros, que estas son preguntas muy recurrentes en selectividad. Pero primero tendremos que ver qué es, aunque desgraciadamente con los últimos años de pandemia, pues nos ha quedado bastante claro, o al menos lo básico nos ha quedado claro sobre qué son las vacunas y cómo actúan. Bueno, la definición es que las vacunas son disoluciones que contienen un conjunto de microorganismos patógenos muertos o atenuados o simplemente fragmentos de ellos o incluso su ARN mensajero como hemos visto en las vacunas del COVID y que estas se introducen en el cuerpo para activar el sistema inmunitario y que éste genere anticuerpos específicos. A ver, básicamente, si a nosotros de pequeños, pues no sé, nos pusieron la vacuna del virus de la varicela, en realidad eso no es nada más que una disolución, pues por ejemplo, con el patógeno del virus de la varicela muerto, por ejemplo. O con el COVID, pues algunas de las empresas que han hecho estas vacunas, lo que han cogido ha sido trozos de su ARN y lo han metido en esta disolución y es como nos han vacunado. En realidad, se cree que es algo mucho más complejo, pero no. Bueno, ¿este método cómo es? Pues es un método artificial, pero activo. Después vamos a ver, porque esto es un poco lío con lo de artificial, natural, si son activos, pasivos, etc. Son preventivas. ¿Por qué? Porque este va a activar tu sistema inmunitario. Tu sistema inmunitario va a generar a los anticuerpos específicos y por tanto los anticuerpos cuando mueren, se van a quedar los anticuerpos de memoria, ¿vale? La memoria inmune. Esta memoria inmune va a hacer que si a mí me han puesto, por ejemplo, la vacuna del COVID y, pues por lo que sea, estoy en contacto con una persona que es positivo y pues, vamos a decir que el COVID consigue entrar en mí, mis anticuerpos van a decir, ostras, a este ya lo conocemos, vamos a por él. Entonces voy a pasar la enfermedad de una forma pues muchísimo más atenuada o menos peligrosa o directamente no la voy a pasar o la voy a pasar de una forma asintomática, porque mis anticuerpos, como quien dice, ya estaban prevenidos de ello. Bien, las vacunas van a tener un efecto retardado pero duradero, por lo que he dicho ahora, porque va a activar la memoria inmunológica. Es bastante importante que señaléis esto de memoria inmunológica, ¿vale? Y que son preventivos. Bueno, y los sueros, que son algo totalmente, bueno, no totalmente diferente, pero sí que son bastante diferentes a las vacunas. Los sueros son disoluciones acuosas que contienen anticuerpos específicos para antígenos que producen la enfermedad. Bien, este método es artificial, pero es pasivo. Y no es un método preventivo, es curativo. O sea, que va a tener un efecto inmediato, pero va a durar poco tiempo. No es como la vacuna que ha activado tu sistema inmune, sino que este, como quien dice, hace el trabajo por ti. Sin embargo, la parte mala que tiene es que no tiene solo un efecto inmediato. Esto no te va a durar como si te hubieras puesto la vacuna. Porque tu sistema inmunológico en realidad, pues como quien dice, no ha trabajado nada. Entonces, eso, muy importante saber la diferencia entre vacuna y suero, porque de verdad es una pregunta que preguntan muchísimo en selectividad. Bien, las células especializadas que hay en nuestro sistema inmunológico. Vamos a ver dos tipos, las específicas y las no específicas. Las no específicas vamos a ver que se dividen en fagocitos o macrófagos y las células cebadas. Los fagocitos van a fagocitar los organismos, se los van a comer, ¿vale? Antígenos, células infectadas o células alteradas, cualquier cosa. Y las células cebadas no fagocitan,
pero intervienen en las inflamaciones y liberan la histamina. Que ahora veremos cuál es el proceso de inflamación y tal, ¿vale? Y después las células especializadas del sistema inmune, que son las específicas, los linfocitos. Vamos a ver dos tipos de linfocitos, los B y los T. Los B producen anticuerpos, bien, y van a formar parte de esta respuesta inmune humoral, que como hemos visto antes. Van a madurar principalmente en la médula ósea y podemos encontrar dos tipos, los plasmáticos y los de memoria. Los plasmáticos van a producir una gran cantidad de anticuerpos una vez que se detectan estos antígenos, y los de memoria se van a mantener almacenadas en la sangre preparadas para una nueva infección de un patógeno que ya conocemos. Esto es mucho más fácil verlo si os he explicado todo lo de antes. Y los linfocitos T, que estos no producen anticuerpos, forman parte de la respuesta inmunitaria celular y maduran en el timo. Aquí tenemos los dos tipos. Bien, como hemos dicho antes, vamos a explicar la reacción inflamatoria. ¿Qué es una reacción inflamatoria? Pues es una reacción local inespecífica, vamos a subrayarlo, que forma parte de la barrera secundaria y esta va a estar provocada pues, por agentes patógenos o por sus toxinas y que va a facilitar la llegada de células fagocitarias al lugar de la infección. Entre sus síntomas vamos a encontrar el enrojecimiento de la zona, ¿por qué? Porque hay pues, más riego sanguíneo, calor, debido a que aumenta la temperatura para que o sea, tu cuerpo es como que aumenta la temperatura para intentar matar al bicho, al antígeno, al patógeno, a lo que sea. Entonces, pues se genera mucho calor en la zona. La hinchazón por el aumento de la permeabilidad capilar y de la piel o de lo que sea, y el dolor. O sea, vamos a recapitular. Enrojecimiento, a ver, vamos a ir subrayándolo. Enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor. ¿Veis? Aquí pues tenemos, por ejemplo, un proceso de hinchazón, por ejemplo, de un labio. Vale, ¿cómo es este proceso de inflamación? ¿Qué pasos tiene? Bueno, el primero es que hay un tejido dañado y entran los microorganismos. Después, las células cegadas, como que hemos visto antes, liberan histamina. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo y atraer a los fagocitos. Como hemos dicho que el flujo sanguíneo aumenta, nos vamos de nuevo a los síntomas. Empieza el enrojecimiento de la zona. Después se inflama debido al aumento de la permeabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos. O sea, ya encontramos el enrojecimiento o el rubor y la hinchazón. Después, los fagocitos van a atravesar los capilares y van a acudir a la zona infectada, en el que va a salir líquido desde los vasos sanguíneos hacia la infección. Y esto va a provocar el calor. O sea que ya tendríamos el calor, el rubor y la hinchazón. Y finalmente se produce la fagocitosis. Los fagocitos, cuando atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos y llegan a la zona afectada, estos digieren a los parásitos por endocitosis. Aquí veríamos cómo sería un poco desde dentro. La inmunidad. Aquí a partir de estas diapositivas, la verdad es un tema muy interesante que también es un poco lío, pero bueno. A ver, ¿cómo va a ser nuestra inmunidad? Pues nuestra inmunidad puede ser congénita o adquirida. La congénita es muy sencilla porque la tenemos desde el nacimiento y va a surgir de la placenta, de la leche materna, o sea que nos la va a dar nuestra madre. Y después va a estar la adquirida, en el que tras el nacimiento se va a adquirir por contacto. Vamos a encontrar dos tipos, la activa, aquí, y la pasiva. Vale, la activa pues se va a producir, por ejemplo, por una vacuna y se van a producir anticuerpos. Y esta la vamos a dividir en natural o artificial. En la natural, la enfermedad pues simplemente te infectas y la enfermedad se supera de forma natural. Y después la artificial, que va a ser con la inyección de la vacuna. O sea, yo que estoy vacunada del COVID, pues tendría una inmunidad adquirida, activa y artificial. Bien, y la pasiva, por ejemplo, mediante suero en el que se va a introducir los anticuerpos. Puede ser natural ya que te lo puede traspasar tu madre, o artificial en el que pues directamente te inyectan el suero.
Y ahora vamos con la inmunodeficiencia. ¿Qué es? Es un fallo del sistema inmunitario que produce una respuesta insuficiente frente a la presencia de los antígenos extraños. Hemos hablado antes de las respuestas, del sistema inmunitario y tal, pero la inmunodeficiencia va a ser eso, un fallo del sistema que no va a producir una respuesta suficiente, ¿vale? Para la presencia de estos antígenos. Y es básicamente es incapaz de tener una infección. Y vamos a ver dos tipos. La primaria, la cual pues, va a ser genética, y la secundaria, la cual pues, va a ser adquirida después del nacimiento, como puede ser la leucemia, como puede ser el SIDA, el ELA, por ejemplo. Y bueno, vamos a seguir viendo alteraciones del sistema inmunológico. El primero que hemos visto ha sido la inmunodeficiencia y ahora vamos con la tolerancia inmune. Este va a permitir que el sistema inmunitario reconozca sus propias células, que reconozca como propias células y moléculas de sus propias células. O sea, lo que hace básicamente es que al reconocer sus células y moléculas propias se ataque él solo. Es como que tus células se vuelven contra ti. Es muy peliculero, pero es así. Estas pues van a ser por exceso, en el que vamos a encontrar la autoinmunidad, o por defecto, la inmunodeficiencia. Vale, vamos con la autoinmunidad. La autoinmunidad es un fallo del sistema inmunitario por exceso y que va a consistir en la incapacidad de reconocer como propias determinadas moléculas. O sea, que tu cuerpo sabe que tiene sus propias moléculas, pero hay algunas que es incapaz de reconocer como propias. Entonces, el sistema inmune va a fabricar anticuerpos contra elementos del propio organismo. O sea, es como si tu cuerpo se estuviera atacando al solo. Algunas de las enfermedades autoinmunes que podemos encontrar pues son el ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, la artritis reumatoide o la diabetes tipo 1. Vale, la hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una acción inmunitaria excesiva ante la exposición de un antígeno que de primera vista o de primera impresión pues es un poco peligroso. El polvo, el marisco, los ácaros, bueno, los ácaros y el polvo más o menos lo mismo, ¿no? Pero son en realidad antígenos o estímulos que de primera parte pues son bastante inofensivos, ¿no? Y que te va a provocar procesos inflamatorios y que va a recibir el nombre de las alergias. Todo el mundo conoce a alguien que es alérgico, pues no sé, por ejemplo, al pescado, a los cacahuetes, al polvo, a las picaduras de algunos insectos. Y bueno, se puede dar una reacción alérgica que va a ser una reacción inflamatoria que se da ante cualquier sustancia extraña que en general es inofensiva y toda la hipersensibilidad va a estar provocada por los alérgenos. ¿Qué tipos de alergias vamos a ver? ¿O qué tipos de, mejor dicho, de reacciones alérgicas? Pues la primera va a ser la hipersensibilidad inmediata, que vamos a decir que es la común y ojalá que va a ser la cual va a aparecer a los pocos minutos. Por ejemplo, yo en mi caso soy alérgica a las picaduras de araña. Entonces, cuando me pica una araña, pues evidentemente, si me pica en el brazo pues se me empieza a poner súper inflamado, con muchísimo dolor, muy rojo, mucho calor en la zona. Y en realidad, pues hombre, te hace daño, pero como quien dice, es inofensivo al lado del choque anafiláctico, que es a lo que vamos a ver ahora, que es un tipo de hipersensibilidad muy extremo y que básicamente te puede producir la muerte. Por ejemplo, todo el mundo más o menos ha visto en películas, en series o incluso en la vida real una reacción alérgica que, por ejemplo, una persona que es alérgica al marisco. Cuando una persona es alérgica al marisco y por accidente lo ingiere, las vías respiratorias se le inflaman mucho y es capaz de provocar la asfixia y es que te puedes morir en minutos. Entonces, pues eso sería un poco los dos tipos de reacciones alérgicas que nos podemos encontrar. La inmediata, que es un poquito más normal y que es la que más o menos todo el mundo tiene en la cabeza, y el choque anafiláctico, que este sí que es un poquito más peligroso. Y finalmente vamos a hablar de los trasplantes, que la verdad es bastante interesante, que también hay bastantes preguntas de selectividad de este tema de los trasplantes. Que bueno, principalmente, ¿qué es? Pues es una terapia que va a consistir en sustituir un órgano enfermo o un tejido, todo lo que tú puedas hacer un trasplante, por otro que presente pues, un funcionamiento correcto. Y vamos a ver diferentes tipos. El primero es el alotrasplante,
que es quizá el que tenemos más en la cabeza, que es un órgano de otra persona. Después está el autotransplante, que el órgano viene de tu mismo cuerpo. El isotransplante, que es muy interesante porque es un trasplante entre hermanos gemelos, y el pseudotrasplante, que va a ser órganos de animales a humanos. Esto, vamos a decir que los que no tienen rechazo, o sea, los que nunca se van a rechazar, va a ser evidentemente el autotrasplante, ya que, jolín, el órgano viene de ti mismo, ¿sabes? Y el isotrasplante, ya que tu hermano gemelo pues prácticamente no te puede generar nunca rechazo. Ya es muy diferente si fuera tu hermano mellizo o tu hermano simplemente que habéis nacido en diferentes años y tal. Ese sí que te podría llegar a generar un rechazo, pero el que nunca, nunca, nunca va a generar rechazo va a ser los autotrasplantes y los isotrasplantes. Perfecto. Y ya finalmente vamos a hablar con este tema del rechazo. El rechazo se va a producir cuando el sistema inmunitario del receptor, al reconocer estas células o al intentar reconocerlas, las reconoce como extrañas. Esto va a ser consecuencia de la incompatibilidad de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de la membrana de los linfocitos y tal. Pero esto va a ser básicamente que que no son compatibles las proteínas del, voy a ponerlo por aquí, CMH con los linfocitos del donante, ¿vale? Ya está. Y que la medicación para evitar estos rechazos son los inmunodepresores, ya que para que este no genere rechazo, evidentemente tienes que casi destruir tu sistema inmune. Por eso las personas que se han hecho recientemente algún trasplante de algo, son bastante sensibles al tema de interactuar con otras personas, con el tema de las visitas y tal, porque es que tu sistema inmunitario está extremadamente debilitado por tal de que no te genere este rechazo. Entonces la medicación van a ser eso, los inmunodepresores. Y esto puede llegar a generar la aparición de enfermedades infecciosas o incluso cáncer y tumores bastante poco frecuentes.